Muy bien, vamos a empezar a hablar de la, en la unidad número 3, que se llama patologías bucodentales. Hablando de las patologías bucodentales, vamos a platicar o a describir en esta unidad la mayoría o las patologías bucodentales más comunes, pero casualmente en su temario no les están marcando como tal las patologías bucodentales, sino más bien les están poniendo la variación de lo normal de algunas condiciones y las manifestaciones bucales que tienen estas condiciones. Entonces, pues bueno, vamos a hablar de estas dos en particular. Y vamos a... ¿Ahí se me escuchan? Porque no se marca que estoy hablando. Sí, doctora. ¿Sí? Ah, gracias. Em, Y entonces vamos a comenzar a hablar primero, como nos marcó nuestra unidad número 1. Recuerden que en la unidad número 1 empezamos a hablar de cómo se formaba mi cabeza, cómo se formaba mi cara, y a partir de eso, cómo se formaban las distintas estructuras. Y una de las condiciones, y después cómo se osificaban estas estructuras. Después de eso, lo que puedo tener como complicaciones van a ser justamente las biopatologías de la formación específicamente de la cara y por ende de la cavidad bucal. Recuerden entonces que la cara y la cavidad em, van a involucrar distintos movimientos, distintos tipos de fusión, la fusión aparente y la fusión y la mesodermización, que van a abarcar distintas capas germinativas y va a tener tanto relación ambiental como relación genética. En cuanto a las relaciones o las alteraciones de manera de carácter genético, va a ser que hay una familia, que es la familia de LX, del genético, que están encargados de codificar los factores de transcripción involucrados en la expresión y en el desarrollo de los arcos faríngeos. Eso quiere decir que todo lo que afecte el primer y segundo arco faríngeo va a estar normalmente asociado pues a una alteración genética en este gen, ¿no? DLX, que puede ser de la 1, 2, 3, 5, 6 y 7. ¿De acuerdo? Normalmente el 1, 3 y 5 y 6 van a expresarse normalmente en la codificación tanto del primer arco como del segundo arco. Pero también puedo tener anomalías de carácter no genético, sino más bien ambientales, en donde va a haber algún agente, ya sea algún agente químico, puede ser algún alterante, bueno, alteración que genere daños, como puede ser es químico, infeccioso, como pueden ser las infecciones por citomegalovirus, por toxoplasma, por la rubiola. También puede ser por radiación, que justamente a dosis mayores de radiación, pues voy a tener mayor riesgo de presentar alguna condición em, o alguna malformación, ¿de acuerdo? Entonces, las malformaciones craneofaciales están relacionadas entonces a cambios en la célula, ya sea de manera genética o ya sea de carácter ambiental, que van a incidir en cómo se expresa y cómo es que migran las células, normalmente un defecto en el desarrollo. Y entonces vamos a comenzar a hablar justamente de esas malformaciones. Em, la, y en este punto, ok. Ok, ok, ya. Gracias. Y en este punto, hablando de las malformaciones, vamos a tener una,
Ay, déjenme quitarle ya para que no me distraiga porque me hace ver esto. Ya. Entonces, va a haber un sistema que va a clasificar. Bueno, para llegar a este sistema, que es el sistema de Tessier, lo que yo voy a diferenciar o a conocer justamente como una malformación es que justamente va a haber una alteración en los mecanismos de fusión. Y en este caso, los mecanismos de fusión pues van a generar ya sea que las células no vayan hacia la zona para fusionarse y formen pues una hendidura o una alteración. Normalmente puede ser una depresión o una hendidura. Las hendiduras van a ser distintas dependiendo de los factores o en este caso los procesos que estén involucrados. Recuerden que cuando yo hablaba de la formación de la cara, teníamos mi proceso frontal, mi proceso nasal medial, mi proceso nasal externo, mi proceso maxilar y mi proceso mandibular, que iban a ser los procesos que iban a estar relacionados con el desarrollo de la cara. Específicamente, esta clasificación, que es la clasificación de Tessier, se las voy a anotar aquí, se pronuncia así, ay, es con S, Tessier. Esta clasificación, que es esta que tengo acá, lo que va a hacer es que nos va pues literalmente a clasificar las hendiduras de acuerdo a su posición anatómica, de acuerdo a dónde se encuentren de manera anatómica. Lo que hace esto es que toma dos puntos de referencia. El primero es la órbita, que es este que está acá. Ay, bueno, acá, me voy a cambiar. Este. Va a tomar de referencia la órbita, este plano de la órbita, plano bipupilar. Ay, perdón, no puedo hacer línea recta, pero bueno. Ese plano bipupilar de la órbita. Va a tomar también como referencia el plano medial de la nariz, que es este que tengo aquí, y va a tomar también la boca como este punto de referencia. A partir de eso, va a clasificar las fisuras en 14 distintas. Vamos a ir desde aquí, que es la 14, esta que va a ser, esta que va a ser la 14, acá, 14, 13, 12, acá viene la 11 abajo acá 11, la 10, acá abajo viene la 3, la 10 y la 4, la 9, la 8, acá viene la 7 y así sucesivamente, ¿no? Acá viene la 5, 4, 3, esta que sería la 3, 2 y 1. Y acá viene la 0 y la 14 en línea del medio, ¿de acuerdo? Entonces, esta clasificación, les decía, lo que nos dice es que vamos a explicarnos en dónde está la fisura de manera anatómica y cuáles son los procesos involucrados en esta, en esta clasificación. En este caso, por ejemplo, la fisura medial, que es esta que tengo aquí, o sea, la 0 o 14, que son las más hacia la línea media, que es esta que tengo aquí. También involucra tanto planos blandos, estructuras blandas, como estructuras duras, ¿no? O sea, óseo y blando. Entonces, en esta clasificación, les decía la 0, que es la línea media, que sería esta que tengo aquí cursando la línea media. Aquí está esta hendidura, ¿la ven? Esa pequeñita que está ahí. Bueno, ahí se ve menos, digo más. Esa fisura es la fisura paramediana o también se llama fisura 0, 14 o fisura medial. Esta fisura medial puede ser simple, como ahí, como la vimos en la imagen, o puede ser complicada o amplia. ¿Qué va a pasar? Va a atravesar el hueso frontal, formando un encefalocele medial.
va a duplicar el septum nasal y va a atravesar la columela, el maxilar y el labio inferior hasta llegar justamente a esta parte. Puede ser esta, como es la fisura paramediana completa, fisura tipo 0, o un resquicio de esa fisura que solamente quede como una hendidura sobre el dorso de la nariz. Entonces, de las fisuras más comunes, tengo las fisuras 0, las fisuras 7, que es esta, las fisuras del 1 al 3, que son estas de acá, y la fisura número 5, que es la hendidura, la oblicua, ¿de acuerdo? Les voy a describir de entre todas las más comunes. La número 1 y también la 13, que son estas que tengo acá, van a ser fisuras que van a conocerse tipo 1 o tipo 13, que se van a continuar con el borde inferior de la órbita, el borde superior de la órbita, haciendo un hundimiento justamente arriba del párpado. Esas no son tan comunes. Tengo las más comunes, que son la 1, la 2 y la 3, que son estas que tengo acá. Esta viene acá, que es la 13, que está acá, que se puede continuar con la 1, así. O la 1, 2 y 3, que son estas que tengo acá. Y en este caso, estas son de las más comunes. Se llaman fisuras oye, se me olvidó el nombre. Se llaman fisuras. Ahorita les digo. Lo que van a hacer es que van a describir cuáles son los procesos que están involucrados en esas fisuras. Normalmente son el proceso nasal externo, el proceso nasal medial y el proceso maxilar. Y ahí es como justamente medirá pues la zona en la que está viéndose afectada, ¿no? Entonces, este tipo de malformaciones, les decía, lo que va a las más comunes que dijimos que eran la, la 1, la 3, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 7 van a ser las que están en esta sección, en la región del maxilar. Y me van a dejar como resultado hendiduras oblicua, que es la 7, y transversal, que es, no, oblicua, que es la 5, y transversal, que es la 7. 7, 5. Y la más común de todas, el labio paladar hendido. La hendidura oblicua es la que se va a expresar cuando se produce una falta de fusión de los procesos nasales externos con el proceso maxilar y da como resultado esta hendidura de manera diagonal, oblicua. ¿Hacia dónde? Desde el ala de la nariz hacia el borde medial de la órbita, borde inferior medial de la órbita, hasta acá. Va a quedar esa hendidura oblicua y tiene relación justamente con el conducto nasolagrimal. Este conducto nasolagrimal normalmente queda abierto y se extiende justamente desde el labio, pasa por el ala de la nariz y se continúa con el borde inferior de la órbita en su cara medial, en la parte medial. Ahí. Este ya está tratado, ¿no? Puede ser esta, o miren como acá también hay una hendidura todavía más profunda que cruza ya no nada más desde la borde de la órbita. En este caso, puede ser que venga hacia la nariz y puede ser considerada como una fisura o un daño más
hacia la parte, hacia la sección número 13, que es la que está aquí arribita, en esta sección, o sea, hacia acá. Por eso llega hasta esa parte del otro lado. Pero bueno, esta es la oblicua, que es la más común, bueno, de las más comunes. La línea media, la 0, la 5 y esta que es la 7. Esta es la hendidura facial transversal. En este caso, va a producirse por la falta de fusión de los procesos maxilares con los procesos mandibulares de manera superficial y me va a dar como resultado una macrostomía, una boca más grande, o una microstomía si se cierra adecuadamente. Recuerden, proceso maxilar y el proceso mandibular se fusionaban entre sí. Acá se fusionaba proceso maxilar con proceso mandibular. Este iba hacia arriba, este iba hacia abajo y este iba hacia adelante y este iba hacia adelante, hacia arriba y hacia atrás, formando justamente pues la parte de la sección del maxilar, ¿no? La posición ascendente del maxilar, el piso de la órbita. Entonces, ¿qué pasaba? Que estas dos partes del proceso maxilar y el proceso mandibular formaban mi carrillo. Si estas dos partes no se unen, pues me genera esta macrostomía. Recuerden, todo esto es de manera congénita, ¿no? Se presentó durante el desarrollo del embrión. Y la más común de todas, el labio y el paladar hendido. El labio y paladar hendido va a ser la anomalía las anomalías de las hendiduras, de las alteraciones de fusión, de las más frecuentes. El labio hendido es la más frecuente de todas. Se presenta en 1 de cada 1000 nacimientos y ahora las estadísticas marcan que se presenta en 1 de cada 750 nacimientos. Y el paladar hendido se presenta en 1 de cada 2500 nacimientos. El labio hendido es mucho más frecuente en hombres que en mujeres y el paladar hendido es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. El paladar hendido no se relaciona con la edad de la mamá, a diferencia del labio hendido, que esa sí se relaciona con la edad de la mamá. Entre más joven o más veterana sea la mamá, mayor riesgo de presentar labio hendido tendrá el pequeñito. Pero bueno, y ahora que es justamente el labio hendido y el paladar hendido. El labio hendido es la alteración de la mesodermización de los procesos nasales mediales con los procesos maxilares. Y el paladar hendido se da por la falta de fusión de los procesos palatinos laterales o las crestas palatinas entre sí hacia el tabique nasal, formando la bóveda palatina. El labio hendido anteriormente se le conocía como labio leporino, porque se emulaba o parecía el labio de una liebre hacia arriba, hacia la base de la nariz, y entonces pues le decían labio leporino. Ahora ya no se utiliza ese término, sino más bien labio hendido o fisura labial. Es el término más común para referirnos a, o más exacto, para referirnos a esta condición. Es una malformación, sí, no hay una correcta formación del labio y por lo tanto pues se presenta justamente como una malformación. Se va a conocer el labio hendido o se va a clasificar. El acuerdo es a que si es completo o incompleto, si es lateral o, perdón, bilateral o unilateral, o si es combinado, labio hendido bilateral completo o labio hendido bilateral incompleto. El labio hendido, entonces, tiene que ver con mi segmento intermaxilar. Recuerden cuando hablábamos del paladar y dijimos que el paladar blando y el paladar duro se iban a formar a partir de dos partes o dos condiciones. 1, paladar primario. 2, paladar secundario. Y 3, la fusión de ambos paladares. Se daba la formación del paladar primario en la semana 5 y 6. En la semana 7 y 8 el paladar secundario. Y la fusión de ambos paladares se daba entre la semana, entre la semana 10 y la semana 11. En mujeres puede llegar hasta la semana 12,
Por eso las mujeres son mucho más susceptibles a presentar el paladar hendido porque tardan una semana más, o sea, esa semana están expuestos a agentes ambientales para que se dé o favorezca el desarrollo de esta malformación, porque el cierre de ambos paladares en mujeres se puede dar hasta finales de la semana 12 y eso hace que tengamos una semana todavía extra que donde se están fusionando los procesos y que si no se fusionan adecuadamente, pues tengamos ahí complicaciones. Entonces, el paladar hendido, como definición, ya dijimos que es la falta de fusión de los procesos palatinos entre sí con el tabique nasal y que también se puede considerar o se puede clasificar en simple o mínimo, que en este caso va a ser una úvula bífida, o ya completo o incompleto, unilateral o bilateral, en donde vamos a llegar hasta donde comienza o donde terminaría mi agujero incisivo, un poquito más abajito, donde comenzará a formarse mi paladar primario. Recuerden, esto de acá me va a formar el paladar primario. Esto de acá me va a formar el paladar secundario. Recuerden que esto de acá que se llama segmento intermaxilar va a tener tres componentes. El componente labial, el componente maxilar y el componente palatino, que sería componente labial, componente maxilar y componente palatino. El componente labial me va a formar mi labio, componente maxilar o alveolar me va a formar los 4 incisivos superiores y el componente palatino que me va a iniciar la parte de la formación del paladar primario, ¿de acuerdo? Que sería el paladar duro. Entonces, segmento labial, maxilar y palatino, ¿de acuerdo? Ahora, dijimos que estas tres secciones se van a fusionar con la parte del maxilar. Este es el maxilar. Entonces, ¿qué pasaba? Crecía el maxilar acá y al crecer hacia la línea media, hacia el rafe palatino medial, se iba a fusionar de manera como una Y oblicua y después del agujero incisivo hacia atrás de manera horizontal, haciendo esta Y característica, ¿verdad? Bueno, esa Y característica se va a expresar justamente en la fisura palatina, en donde tengo mi agujero incisivo, tengo mi rafe palatino medial que está conformado entonces estas secciones por el paladar secundario y esta sección por el paladar primario. Ay. Entonces, y aquí hay como un intermedio que está aquí, que se llama paladar hendido submucoso. Es este. El paladar hendido submucoso es donde se forman las estructuras, pero los músculos que tienen que ver con pero los músculos que tienen que ver con la elevación del velo del paladar van a estar separados. Y entonces va a tener una manifestación distinta. Vamos a tener una úvula bífida, pero vamos a tener un defecto tanto en el paladar blando, es mucho más frecuente en el paladar blando como este, como si hubiéramos tenido una depresión, un hundimiento. Vamos a tener em, una línea grisácea en el rafe palatino medial. La separación, dijimos, de los músculos y una voz hipernasal que generará justamente que por la mala implantación de los músculos, que baje ese paladar. También las personas que tienen el paladar endeo submucoso, además van a tener episodios recurrentes de otitis media, o sea, infecciones recurrentes de oído medio, regurgitación nasal,
dijimos voz hipernasal y el rafe palatino traslúcido U de color azul violáceo, ¿de acuerdo? Como en la línea media. El paladar hendido submucoso em, tiene que diagnosticarse o se va a diagnosticar totalmente distinto al paladar hendido normal. Porque en el paladar hendido normal, obviamente yo voy a poder observar, ¿no? Aquí mi hendidura. ¿No? Entonces se hace una exploración de un diagnóstico clínico en donde tengo una observación y a partir de la observación pues puedo ver cómo está. Pero el paladar hendido submucoso necesita además de la observación. ¿Qué tengo que buscar? Bueno, que la línea media palatina no haya una zona translúcida u azulosa. 2, tengo que palpar el velo del paladar para ver si hay una falta de unión de los músculos en la línea media. Y 3, necesito que el niño diga ah. Y si se escucha con voz gangosa, normalmente va a estar causada justamente por esa diástasis muscular, que en este caso pues la separación de los músculos. Entonces, el paladar hendido submucoso normalmente es el último en ser diagnosticado, ser encontrado. ¿Por qué? Porque no da alteraciones, ¿no? No da manifestaciones iniciales. O sea, un bebecito que nace con esta condición, pues es obvio que tengo el labio paladar hendido. Pero un pequeñito que tiene todo formado y solamente tiene la óvula bífida es más complicado. En algunas ocasiones pueden decir, bueno, es que puede ser hasta de manera genética, ¿no? Que genéticamente pues tengamos la óvula bífida, pero no. Puede ser que sí sea genético, pero que siga siendo pues un paladar hendido submucoso. Ese es el más difícil de diagnosticar porque ahí tiene que haber una palpación. Lo puedo diagnosticar desde bebecito, claro, al inspeccionar la cavidad bucal de manera temprana. Si yo no la inspecciono, pues pasa desapercibido. Y entonces llegan niñitos de 4 o 5 años con estos con problemas que tienen infecciones recurrentes de oído, que tienen problemas de audición, que tienen problemas del habla, que no pueden articular ciertos fonemas, que tienen también reflujo, que tienen también un hundimiento o una coloración grisácea del velo del paladar. Todo esto me va a llevar a sospechar que tengo este paladar hediondo submucoso, pero no lo sé porque no lo he diagnosticado. ¿De acuerdo? Entonces, bueno. ¿Cuáles son los factores de riesgo antes de esto? Bueno, ya dijimos que todo lo que altere a los genes involucrados en codificar los arcos faringeos, las estructuras de los arcos faringeos, pues van a verse alterados, ¿no? O sea, migración celular pues va a verse alterada. Y por lo tanto, em, alteraciones en los genes DLX 1, 3, 5, 7 y la presencia, por ejemplo, de los genes HOX, donde los HOX también tienen que ver una incidencia del ácido retinoico para que haya una inhibición de la migración de las células de la cresta neural. Y entonces, todo esto lo que va a hacer es que participe en distintos mecanismos y que estos mecanismos y estas señales y estos procesos se dificulten y por obvias razones pues no se forme la estructura de manera adecuada y pues me dé como consecuencia un defecto o una malformación. Otro de ellos pues son los agentes contaminantes. Ya dijimos que dentro de los factores de riesgo de las malformaciones, en todas, no nada más en la del paladar hendido, pues va a ser la radiación, las infecciones, ya dijimos toxoplasma, rubiola, citomegalovirus, pero también los agentes químicos, deficiencias o exceso de vitaminas. Por ejemplo, el exceso de vitamina A, la hipervitaminosis de la vitamina A, puede causarnos también un paladar hendido. Otros medicamentos como son los antidiabéticos orales, las benzodiazepinas, los corticoides, los anticonvulsivantes como la hidantoína, van a causarnos también labio y paladar hendido. El consumo de alimentos contaminados, normalmente contaminados con plomo. El consumo excesivo de alcohol.
El alcohol es la causa más frecuente de una serie de alteraciones craneofaciales. Normalmente la más común pues va a ser la holoprosencefalia, que va a afectar justamente el desarrollo del encéfalo. Pero además también puedo tener como una manifestación también del consumo de alcohol excesivo, pues nariz corta, labio superior largo, filtro insuficiente o no formado, un paladar hendido y una retrognatia mandibular, una mandíbula más cortita y retraída. El consumo también de tabaco y la desnutrición causará o tendrá mayor riesgo de presentar labio paladar hendido. También la disminución de ácido fólico y si tengo algún antecedente familiar, como puede ser pues que se haya presentado labio paladar hendido en, em, en la familia, con un 20% mayor de riesgo. Eso quiere decir que todos estos agentes teratógenos, ¿no? Todos estos químicos que pueden causar o pueden afectar el desarrollo de las estructuras y alterarlas, estas sustancias químicas, si se consumen o está uno en contacto con este tipo eh, de sustancias, entre la semana 4 principios de las 5 hasta la semana 12, o 11 yo podría decir, es cuando mayor riesgo de que se presente labio paladar hendido en mis pequeñitos, ¿no? En mi besito. ¿Por qué? Por lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Se alteran los mecanismos de fusión. Recuerden, los, los procesos se fusionan semana 5 y 6, semana 7 y 8, ¿de acuerdo? Y la semana 10 y 11 la fusión de ambos paladares. Entonces, desde la semana 5 hasta la semana 12 puedo tener labio paladar hendido. Y entonces, en el labio paladar hendido, pues va a ir justamente el paladar hendido, disfunciones en la alimentación, lenguaje y adaptación social. Esto quiere decir que, pues voy a tener, bueno, aquí está la clasificación y acá está cómo se diagnostica, ¿no? Bueno, pero antes de esto, este, las complicaciones que se van a presentar. Dificultades para el amamantamiento y la alimentación. Es más difícil justamente con esta anomalía que el niño pueda succionar adecuadamente y por lo tanto pues tenga desnutrición, infecciones de oído recurrente y esto es porque hay una disfunción y una horizontalización de la trompa de Eustaquio. Esto hace que se quede ahí la lechita, esa lechita estancada, hace que pues se echa a perder y puede propiciar una infección recurrente y estas infecciones recurrentes pues nos van a llevar a una pérdida de la audición. También puede haber una mala implantación de los músculos, como lo vimos hace ahora en el submucoso, y por lo tanto va a haber una disminución de la audición, una función muscular reducida y el habla normalmente tardía, ¿no? Un retardo en el habla. Y problemas odontológicos que pueden determinar o desencadenar, pues por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Una, una agenesia dental en donde pierdo o no surge algún tipo de germen dental causando una condición en donde pues ya perdí o no se formó el germen del diente y pues no tengo formado ese dientito. Normalmente los que están afectados pues van a ser los dientes incisivos, tanto centrales como laterales. Problemas emocionales que también tienen que ver con el tratamiento. Se tiene que tratar entonces este tipo de pacientes con esta anomalía de manera multidisciplinaria, en donde tengo que involucrar a los psicólogos, a los otorrinos, a los dentistas u ortodoncistas y a los cirujanos reconstructivos, ¿no? Cirujanos maxilofaciales también. ¿Cómo se diagnostica? Pues por la exploración física, obviamente. La apariencia clínica nos va a decir, pues, nos va a indicar la malformación, pero también puedo buscar si esta manifestación, perdón, si esta labio paladar hendido, pues es alguna manifestación de alguna otra condición, ¿no? Puede ser un síndrome, que hay muchísimos que involucran un labio paladar hendido.
Los más comunes, síndromes del primer y segundo arcofaringeo, síndrome de Treacher-Collins, síndrome de Pierre-Robin, síndrome de Eddie-George, síndrome de Goldenhar, que van a tener este tipo de características, ¿no? Que va a presentar como dentro de una de sus manifestaciones clínicas el labio paladar hendido. Se pueden hacer estudios diagnósticos. Normalmente los estudios diagnósticos pueden ser con genetistas, pueden ser estos, los estudios estos, de marcadores, ¿no? Doble marcador, triple marcador y así, para investigar genéticamente si tenemos alguna predisposición a presentar algún síndrome y si fuera el caso, pues ya saber qué tipo de síndrome está expresándose como el paladar hendido. Em, y ya cuando tengamos el diagnóstico, entonces pues siempre será necesario enviar a un segundo nivel al menos para tener un tratamiento adecuado, temprano y específico. ¿Cómo se va a tratar el labio paladar hendido? Bueno, aquí están las ecografías donde puedo ver. Esta es en la semana 12, 13. Ya está presente. El paladar hendido es todavía un poco más complicado porque no voy a ver la hendidura, pero sí voy a ver la posición de la lengua. La posición de la lengua también es un factor en donde permite o propicia de manera ambiental, no genética, que se pueda presentar el paladar hendido. Y eso es por esta razón. Cuando tengo las crestas palatinas, siempre van hacia abajo y desciende la lengua. La lengua está arriba, están abajo las crestas están abajo de la lengua. A la semana 8, normalmente lo que pasa es que estas crestas se horizontalizan y se unen con el tabique nasal y la lengua desciende. Al descender la lengua le dejo el espacio a la lengua para que se forme esa bóveda palatina. Pero ¿qué pasa si la lengua no desciende? Si la lengua no desciende, queda atrapada entre estas dos crestas y entonces, pues no le va a dar espacio para que se fusionen de manera real las crestas palatinas y por lo tanto generará un paladar hendido. No, nada, no, el labio puede estar bien formado, pero el paladar puede que no se haya terminado de formar y no por alguna condición de que haya comido, no sé, un pescado con plomo, ¿no? No toma hidantoína. Y aún así se forma el paladar. ¿Por qué? Porque es una parte en donde la mandíbula, por ejemplo, normalmente no crece adecuadamente. Puede ser también por una hiperflexión cervical, puede ser por un impedimento en el crecimiento mandibular y eso evita que la lengua descienda adecuadamente o al tiempo que debe de descender, donde las crestas se están fusionando y pues queda una hendidura, una separación. ¿De acuerdo? Entonces, ya diagnosticado, yo lo que voy a determinar es pues es si tengo labio y paladar hendido. Acá, por ejemplo, puedo ver la posición de la lengua. Y pues ya sabiendo las complicaciones, me dirijo al plan de tratamiento, en donde va a ser un especialista, un cirujano plástico, cirujano maxilofacial, que va a realizar el abordaje quirúrgico. Normalmente, en la literatura nos marca el abordaje quirúrgico con la regla de las 3-10 o de los 3-10, que en este caso esa regla significa que vamos a ocupar 10 o que necesitamos que tenga 10 semanas de vida, 10 semanas de vida, 10 libras de peso, eso quiere decir que pese al menos 4.5 kilogramos y que tenga la hemoglobina superior a 10 gramos sobre el decilitro. Podríamos agregar aquí otro 10 que son en un recuento de los glóbulos rojos que no sea inferior a 10.000. Estos parámetros son guías que utilizan los cirujanos para determinar si el bebé está suficientemente sano y fuerte como para soportar la cirugía. Y esta se ha considerado pues como una parte de una norma en el proceso de la cirugía del labio hendido. No es una regla absoluta, quiere decir que no en todos los casos va a ser aplicable, pero sí es un parámetro que podemos tomar en cuenta. Ahora los cirujanos lo que también hacen es que dejan de lado esta regla y hacen una técnica donde el bebé puede ser operado y pueden formar el labio y el paladar y la hendidura
ya después de las semanas, bueno, ya cuando nace por cesárea, y hace una técnica que se llama técnica exit y que entonces es un tratamiento pues fuera del útero y que lo que hacen pues, literalmente es como que lo operan ahí y luego lo cortan el cordón umbilical y ya se va a cuidados intensivos, pero realmente son cirugías que pues tienes que tener, uno, la destreza, dos, las condiciones propias y que realmente pues condiciones que propician justamente esta cirugía. Si no, seguir la regla de los 3 días es la más indicada. Después de hacer eso, la primera cirugía entonces se haría entre los 3 meses de edad y se cierra el labio, el paladar duro, y se cierra la punta de la nariz. Se eleva esa punta de la nariz con una plastía. Después se hace un cierre del paladar y una faringoplastía entre el año y año y medio. Después un injerto óseo entre los 6 y los 8 años. Normalmente aquí se pueden poner los implantes y una cirugía estética para hacer una rinocertoplastía y una mentoplastía que normalmente se necesita. Ortodoncia para, uno, orientar a la mamá sobre la alimentación, amamantamiento e higiene, cuidados específicos de la fisura, catalogar la fisura y además individualizar y colocar aparatos de control, en este caso prequirúrgicos. Por ejemplo, los más comunes son estos, que se llaman obturador de Friedman, que lo que hacen es que cubren el paladar y pues le dejan un espacio para que no se vaya la lechita hacia la parte de arriba y se vaya a contaminar o se vaya a infectar o vaya a tener alguna complicación mayor, ¿no? El otorrino para evitar infecciones recurrentes de oído y obviamente hacer una supervisión constante para evitar daños permanentes y el psicólogo para ayudar al pequeñito a evitar miedo, rechazo, depresión, ¿no? Problemas como estos. Entonces, en ese sentido, el paladar hendido, pues es un paladar hendido que en algunas ocasiones puede pasar desapercibido, que no en todos los casos son sumamente evidentes, como en este caso, pero pues que todos tienen una sobrevida alta si se trata de manera em, pues oportuna, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? Muy bien, gracias. Bueno, entonces, su tarea para la siguiente semana será que me busquen los siguientes síndromes. Bueno, se los voy a poner para que los anoten. Aquí están aquí. Es el síndrome de Treacher-Collins, que es este que tengo acá, o disostosis mandíbulo-facial, ¿de acuerdo? El síndrome de Pierre-Robin o secuencia Pierre-Robin, el síndrome de Goldenhar y el síndrome de DiGeorge, ¿de acuerdo? Esos 4 síndromes. ¿Qué es lo que necesito que me busquen? Definición, factores de riesgo, causas, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. Este tipo de afecciones pueden ser igual en infografía, en una presentación. Aquí es más difícil exponerlos o presentarlos en mapa, pero como ustedes prefieran. ¿De acuerdo? Y lo vemos la siguiente clase. ¿Dudas o todo bien? Todo bien, doctora. De acuerdo. Bueno, ya acabamos. Cuídense que estén bien. Hasta luego, Doc. Bye. Gracias, bye.